여러분 안녕하십니까? ¿Cómo están, señores? Mucho gusto. Vamos a ver la Biblia. 여러분 다 가이드북 가지고 계시지? Todos tienen libro guía, ¿verdad? 두 번째 시간. Hoy es el segundo momento. Este José que es perseguido. 37, versículo 12. 성경 되게 불편하시면 저희들이 Si les cuesta abrir la Biblia, bueno, buscar. Aquí pueden ver en la pantalla también. En la pantalla aparece. 사실은 창세기 30. Bueno, Génesis 37, versículo 12. Vamos a leer. 그 형들이 세겜에 가서 아비의 양 Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre y andando el errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos los vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémoslo y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, porque hermano nuestra propia carne es. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. 그 상고들이 요셉을 데리고 애굽으로 갔더라. 28절. Versículo 28 hemos leído. Señores, nosotros, el Antiguo Testamento, lo que aparece en el Antiguo Testamento, la sombra del Señor Jesucristo, José, acerca de él estamos compartiendo. Señores, el Señor Jesucristo, esa persona que trata de creer, es verdaderamente costoso. ¿Por qué? Porque uno, conociendo al Señor Jesús, si uno se encuentra con el Señor Jesús, cuando uno mira lo que el Señor Jesús hace, automáticamente le surge la fe. Señores, por más que una persona sea una persona que no tiene fe, cuando un niño se enferma, el Señor Jesús, sea cual sea la enfermedad, cuando ve que el Señor Jesucristo le salva, Señor Jesús va a poder curar a mi bebé. Si yo lo llevo, va a curarse. ¿Por qué no le va a surgir aquella fe? Señores, Jesucristo, si ustedes viesen que Él camina sobre el mar, si Jesucristo, ¿cómo salva a Lázaro? Si ustedes pudiesen ver eso, automáticamente dentro de ustedes les va a surgir la fe. Y es por eso que, señores, en la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis,
el enfoque, lo central es el Señor Jesucristo. En esta Biblia, antes de que venga el Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, esto y aquellos, mediante aquellos relatos, el Señor Jesucristo, la llegada del Señor Jesucristo, la forma del Señor Jesucristo, de antemano comenta. Por eso, señores, yo, aunque no lo sé bien, sí está el Antiguo Testamento, Génesis, y yo varias veces he leído mucho acerca de la vida de José, y luego me pongo a ver, y ese corazón que José tenía, y ese corazón que el Señor Jesús tenía, era bien semejante, y esa vida que José vivía, y esa vida del Señor Jesús, era demasiado igual. José estaba en la casa de Potifar, y como él era esclavo allá, y también como Jesucristo, como siervo de Dios, había venido a esta tierra, también había sido rey y había salvado a mucha gente. José, saliendo de la cárcel, a mucha gente le dio la vida y le rescató de la muerte. Ese relato es demasiado igual a la vida de Jesús y la vida de José. Además, cuando en Egipto tenían hambre, señores, la gente, si no venía ante José, no había ninguna manera para poder sobrevivir. Sea quien sea, sin excepto, si no viene al Señor Jesucristo, no puede obtener la vida mediante aquella realidad. En el Antiguo Testamento, José es la sombra del Señor Jesucristo, eso yo le comenté. Pero, señores, ese José, el padre de José, Jacob, otra palabra se llama Israel. Sí, Jacob tenía 12 hijos. Sí, tenía Rubén, Simeón, Judá, Leví, estos 4 hijos. Bueno, de Raquel, de la esposa de Jacob, habían nacido también mediante las siervas de Raquel. Ellos tuvieron, mediante Silpa, Raquel de nuevo tuvieron 2 hijos. Y después, por último, Jacob, al que más amaba, la que tanto amaba, mediante su esposa Raquel, tuvo a José y a Benjamín. Pero nosotros anoche, esta la palabra que hemos leído, el capítulo 37, cuando vemos desde el versículo 1, el hijo de José, entre los 12, todos los otros hijos no eran así, pero José tenía un pensamiento distinto, una vista distinta, y verdaderamente todo era distinto. ¿Y eso a qué se refiere? Que José, en 37 de Génesis, cómo es que él cambió su corazón, aunque claramente no sale en la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, las personas, Adán y Eva, después de haber cometido el pecado, todos pertenecieron a Satanás, y de su corazón sale el corazón sucio y realmente inmundo. Hasta cierto punto, nosotros vivimos hasta cierto punto y no nos conocemos a nosotros mismos, vivimos toda la vida de aquella manera, y hasta la muerte, creyendo en su ser, vive toda la vida. Pero las personas, su vida, cuando lo va viviendo, yo me equivoco, bueno, yo cometo algún error, y yo soy débil, y yo soy frágil. Viendo aquello, las personas llegan a entenderse a sí mismos. Las personas, cuando llegan a entender a su ser, yo soy una persona muy vil, yo soy una persona muy inmunda, yo soy una persona frágil, yo soy una persona realmente débil, y llega a entender a su ser. Entre las personas, esa persona que confía en su ser y esa persona que no confía en su ser, están aquellas personas, pero el verdadero arrepentimiento para la fe, uno necesita el arrepentimiento, uno volviéndose del error, es llegar a tener la fe, y eso es la verdadera fe.
Pero cuando queremos tener la verdadera fe, nosotros ciertamente necesitamos del arrepentimiento, pero aquel arrepentimiento comúnmente en las iglesias, Dios, yo ahora he robado, Dios, yo he mentido, Dios, yo he adulterado, Dios, yo he odiado a otra gente, yo he estafado. Señores, uno no confesando el pecado que uno comete, en la Biblia no se refiere a ese tipo de arrepentimiento. Claro, yo, cuando yo adultero y estoy así, con cara dureza, bueno, no me refiero a eso, señores, no. Yo, bueno, mentí, y bueno, yo no me estoy refiriendo a eso, señores. El robar, y bueno, el matar, cuando uno comete adulterio. Bueno, yo adulteré, yo robé. No es que eso uno tiene que confesar, sino que originalmente mi ser es descendiente de Adán. Por eso no soy un hombre que no puede más que cometer el pecado. Yo simplemente cometí el pecado. Yo no puedo más que ser destruido, y profundamente cuando llego a entender eso, señores, en el corazón de ustedes, ¿qué corazón surge? Como Dios dice, más perverso y engañoso que todo, lo más engañoso y perverso es el corazón. Eso llega a entender profundamente. Y en aquel momento se realiza el verdadero arrepentimiento. Yo he robado. Yo ahora no voy a robar. Por favor, perdónenme. No se refiere a eso. Yo soy un ser así. Sí, ese corazón de confiarme en mí mismo, si yo no me vuelvo de ese camino, por más que yo quiera creer en el Señor Jesucristo, solamente creo en esa parte que encaja conmigo, y yo, bueno, no puedo llegar a creer. Y acerca de eso, anoche nosotros habíamos comentado. Simón Pedro estaba en el mar atrapando peces y se encuentra con Jesús y deja la barca, deja la red, deja todo y siguió al Señor así de aquella manera. Pero Simón Pedro, hasta el último momento, que no había dejado. Él no botó su pensamiento, él confió en su ser. El Señor Jesús estaba en la última cena. Todos ustedes me dejarán a mí. Simón confiaba en su ser. Yo no voy a dejar a usted. Todos puede que le deje a usted, pero yo no lo voy a dejar. Tenía el corazón de confiarse a sí mismo. Sí, 3 veces me vas a negar a mí. Señor, puede que yo muera con usted, pero yo no voy a negar a usted. Simón Pedro 3 veces le había negado al Señor Jesús y luego entendió acerca de su ser. Yo no soy una persona confiable, y entendiendo aquello. Y yo no puedo ser apóstol, yo no puedo ser discípulo, yo debo de ir otra vez a atrapar peces. Ese Pedro, el Señor, ¿tú me amas? Si era como antes, bueno, Señor, yo amo a usted. De aquella manera iba a poder hablar, pero Simón Pedro no podía confiar en su ser. Yo lo amo, pero el amar, bueno, esto es cierto, esto es real, bueno, esto está bien. Señor, bueno, Señor, tú sabes que yo te amo. ¿Tú me amas? ¿Tú me amas a mí? Si tú me amas más que estos, 3 veces le pregunta, y Pedro estaba preocupado ya. Señor, usted la sabe toda. Señor, usted sabe que yo amo a usted. Pedro, en aquel lugar, allí ocurre el verdadero arrepentimiento. Señores, claro, Judas Iscariote también se arrepintió, señores. Judas Iscariote vendió al Señor Jesús y viendo cómo se condenaba, el Señor Jesús no podía aguantar el dolor en su corazón y con ese dinero se fue a buscar a los sacerdotes. Yo realmente he vendido sangre inocente, he cometido pecado, y Judas Iscariote está en tremendo dolor y comenzó a llorar a mares. Y eso también era arrepentimiento. Pero, señores, el arrepentimiento de Judas Iscariote y el arrepentimiento de Pedro, desde el comienzo es diferente, porque
Judas Iscariote se había arrepentido del resultado de la obra que él había cometido. Él había arrepentido de esa obra de haber vendido al Señor Jesucristo. Esa conclusión. Pedro entendía que su ser en sí era un ser que no podía. Yo no puedo confiar en mi ser. Por eso Judas Iscariote había arrepentido ese ser de haber vendido al Señor Jesucristo. Pero Judas Iscariote no se arrepintió de su ser mismo. Él se arrepintió del hecho de haber vendido al Señor Jesús. Sí, por eso se podía suicidar conforme a su pensamiento, siguiendo a su pensamiento. Pedro no podía confiar en su ser, por eso Jesucristo entró dentro de él y guiaba la vida de él. Y ahora, siguiendo su pensamiento, no es que vivía, sino que conforme a la guía del Señor Jesús vivía, y mediante Pedro, Jesucristo maravillosamente trabaja y él viene a ser un siervo poderoso. 오늘은 Hoy 두 번째 시간. es el segundo momento. 형들이 Los hermanos 요셉을 미워했고, a José le aborrecían 그리고 형들이 요셉을 죽이려 했고, y los hermanos querían matar a José y los hermanos querían vender a José en Egipto, y eso trata en Génesis 37 versículo 12 hasta el 28. Acerca de eso trata. En una ocasión en nuestra iglesia, 아주 나이가 una persona que tenía mucha edad, una abuelita, toda blanquita, vino y recibió la salvación. 이 할머니가 너무너무 기뻐하시더니 Ella estaba tan pero tan contenta, y luego 영감님을 ella trajo al marido. 영감님이 Y el marido tenía parálisis, y temblaba su mano continuamente, derramaba la saliva continuamente, tenía muchísima edad y estaba realmente, enfermo. 할머니가 한평생 같이 살던 영감님 Era el marido que toda su vida vivía con ella. Quería que él reciba la salvación como ella y quería que él vaya al cielo. No sé qué le dijo, pero le trajo a ese marido. Terminó el seminario y individualmente, en el momento de la comunión personal, era aquel momento, y los evangelistas, 설교상에서는 cuando hay prédica y cuando están en el sermón, no se sabe la situación de cada uno y no se puede contar las cosas para que encajen a cada uno. Pero cuando tienen comunión personal, ya que tienen comunión acerca del corazón de cada uno, y acerca del corazón habla. Y el hermano, que era joven, con aquel abuelo se sentó y comenzó a hablar acerca de la vida de creencia. 아버지 Abuelo, ¿usted tiene pecado? 할아버지가 Y el abuelo, 어데 나는 yo no tengo pecado. 젊은 형제가 Y el joven, el hermano que era joven, entendiendo el pecado, confesar el pecado. Uno tiene que actuar de aquella manera para contarle acerca de cómo se limpia el pecado. Pero ¿cómo va a seguir si el abuelo le dice que no tiene pecado? Ahora no tenía nada que decir. Y de aquella manera el hermano de nuevo le pregunta: y entonces, abuelo, ¿usted jamás mintió en este mundo? Abuelo dijo: es posible. En este mundo que ni se puede decir las cosas verdaderas. No, uno no tiene tiempo aquí. ¿Y cómo va a usar el tiempo para mentir? Así no puede actuar un hombre. Realmente no podían comunicarse. Y pasando un poco de tiempo, y de nuevo le volvió a preguntar: entonces, abuelo, ¿usted nunca había aborrecido a nadie? ¿Por qué, si una persona así vive su vida, por qué va a odiar a otros? No, así uno no debe de actuar. Tiene que vivir su vida, no. Y este abuelo decía que él no tenía pecado. La abuela, que estaba sentada al lado, ella aguantaba y no podía, y se enojó grandemente la abuela. Abuelo,
¿cómo que usted no va a tener pecado, Y así comenzó a gritar ella. Bueno, cuando tú eras joven, ay, me engañaste, ay, me hiciste sufrir, eso no es pecado. ¿Y qué va a hacer entonces, El abuelo decía, ay, ¿será que ella, viniendo hasta aquí, jamás él se imaginó que ella iba a contar de él, ni se imaginó, ¿verdad? Pero, ay, en una ocasión tú con una señorita de 18 años, tú te fuiste a vivir, y yo derrumbé toda aquella casa, Después viviste con una ramera, y no te acuerdas si eso no es pecado. ¿Qué va a ser pecado, Y eso estaba en lo profundo del corazón de la abuela. Y se enojó lo que decía el abuelo. Por lo que decía él, ella se enojó. Solamente eso, Y además, tú, estabas manejando porque estabas llevando una empresa, y le atropellaste a alguien. Si eso no es pecado, ¿qué va a ser pecado, El abuelito, perdió toda la fuerza. El hermano joven le preguntó, ¿abuelo tiene pecado? Sí, eso es pecado. Sí, claro que tengo pecado. Y aquel abuelo, verdaderamente, ese pecado, cuán temible era ese pecado. Señores, también el homicidio es pecado, el robar también es pecado, el adulterar también es pecado. Señores, el mentir también es pecado. Sí, sin embargo, más que eso, si hay un pecado más temible que aquellas cosas, es el confiarse a sí mismo. Señores, nosotros en este mundo, demasiado está alborotado este mundo, naciendo en este mundo, mientras que ustedes vivieron hasta ahora, mientras que ustedes no se dan cuenta de este mundo, la sociedad, la economía, la política, la cultura. Mediante todo esto, ¿qué es lo que le han enseñado a ustedes? Sí, le han hecho la educación de la desconfianza. Le han instruido para que ustedes no puedan llegar a creer. Seguramente ustedes que están sentados aquí en medio de ustedes, sí, habrá gente que siendo garantes habrá quedado en quiebra. Señores vendiendo el terreno y ganaron un poco de dinero en la casa y alguien se dio cuenta de eso. 2 días nada más, préstame, por favor, $50,000. Ahora demasiado necesito, por favor. Sí, por favor, solamente 2 días. Entonces no voy a olvidar esa gracia durante toda mi vida entera. Bueno, lo que guardé en el banco 2 días, bueno, voy a prestarle 2 días y le prestó. Bueno, cuando le presta, después, llorando le agradece. Y después lleva el dinero y ni una noticia. No hay ninguna noticia después de una semana tampoco. ¿Cómo este hombre puede ser así? Yo fui engañado. Pasó realmente 1 mes y no hay ninguna noticia. Realmente llama por teléfono. Discúlpeme. Sabe que yo le estaba por recuperar el dinero y alguien me robó ese dinero. ¿Qué hago? Y dentro suyo, fui engañado. Sí, yo ahora en más, si confío en el hombre, yo no soy ni una persona, yo no soy más persona si llego a confiar en el hombre. Señores, verdaderamente, uno confiando en el hombre, hay tanta gente que se perjudica confiando en el hombre. Y es por eso que, señores, por ahora, confiando en el hombre cuando le prestan el dinero, al comienzo le dicen que es bueno, después le dicen que es inocente, después le dicen que es tonto, y después le dicen estúpido. Señores, si uno quiere vivir en esta ciudad, sea como sea, realmente tiene que confiar en su propio ser nada más, y eso nada más, no tiene que confiar en nada más. Si mi nuera había estudiado economía, y bueno, compartiendo acerca de algo,
너 학교에서 Ah, 무슨 공부해가 bueno, yo le pregunté, 뭐라고 공부해? ¿qué tú estudiabas en la universidad? Ah, economía estudié. Bueno, administración. ¿Y qué enseñan allá? Le pregunté y ella me dijo, ay, ¿sabes, suegro? La administración. Es totalmente contrario a lo que usted enseña, suegro. Usted dice, padre, bueno, no confíen en su ser, pero allá en la administración. Sí, nosotros podemos, sí, claro que podemos. Y desde el comienzo hasta el final enseñan eso. En esta sociedad, de este mundo, así ha llegado a ser. Por eso ustedes con la desconfianza están llenos de la desconfianza. Por eso ustedes, por más que no estudien administración, esta sociedad, Satanás, esta sociedad lo ha convertido en una institución de la desconfianza. Cuando una persona sabe un poquito pensar en esta sociedad, a 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, cuando va viviendo con la educación de la desconfianza, bien uno estudia bien eso, y aparte de mi ser no puede confiar en nadie, y así nos convierte a nosotros. Por eso, señores, ustedes también, todos ustedes se han convertido así, ¿verdad? Ustedes todos ahora están así, ¿verdad? Solamente confían en su ser. Señores, Satanás a nosotros nos hace confiar. Y es por eso que, señores, ustedes se confían en su ser y la palabra de Dios. Bueno, cuando encaja conmigo, acepto, y la parte que no encaja conmigo, si no acepto, yo confío en mí porque yo soy dueño de mi ser. Señores, en la época del diluvio de Noé, Dios a Noé le habló que el pecado del hombre era mucho en este mundo. Ya llega el fin del mundo. Yo voy a arraigar a ellos junto con la tierra. Sí, Noé, esa voz de Dios cuando lo había oído, realmente no confió en su pensamiento, sino que confió tal como era la palabra de Dios. Dios está queriendo juzgar a este mundo con agua. ¡Qué catastrófico! Entonces va a flotar mi casa, mi campo, la cabaña, todo va a ir flotando. ¿Qué hago? Bueno, Dios le dijo a Noé, tú te harás un arca con madera de gofer. Y acerca del arca le comentaba, sí, 50 codos, después 30 codos. Y Noé cuando escuchaba eso, cierto, conforme a la palabra de Dios, tengo que hacer el arca, entonces voy a poder vivir. El corazón de Noé sentía aquello. Pero, señores, en aquella época, tanta gente que vivía, Dios, cuando ellos escucharon que Dios iba a juzgar a este mundo, pero el diablo, en aquel momento, cuando escuchó aquella palabra, ¿qué pensamiento le surgió? ¿Qué pensamiento le surgió de su ser? Dios no va a juzgar. Dios, porque mucho pecado cometemos. Él dice eso para que no cometamos pecado. Dios, ¿por qué va a matar a nosotros? No creo que sea así. Él para que no cometamos pecado y para que vivamos de manera buena. Ahora, bueno, vivamos de manera sincera ya. El diablo, dentro de su corazón, ese sonido le hizo surgir. Y la gente de aquella época, con la palabra de Dios y con la palabra del diablo, entre aquellas dos palabras, esa palabra que Satanás le introdujo dentro de su ser, él confiando en esa palabra, ellos confiando en esa palabra, ellos siguieron. Por eso Noé, cuando construyó el arca de Noé, bueno, vinieron unos niñitos. Abuelito, ¿qué está haciendo usted? Ustedes vinieron. Mi cintura. Bueno, voy a descansar un poquito. Ustedes, bueno, viendo sabrán, pero yo ahora estoy construyendo un arca.
abuelito, ¿por qué usted construye el arca? 너 아직도 모르는 Ah, tú todavía no sabes, por lo visto. Ah, niños, por ahora demasiado pecado hay en este país y Dios a este mundo lo va a juzgar con agua. 세상은 물로 Con el agua va a juzgar este mundo. Y es por eso que Dios nos dice para que hagamos este arca y yo estoy construyendo el arca. Abuelito, ¿cierto? ¿Dios realmente dijo eso? 얘들아 Niños, si Dios no dice así para que yo voy a construir el arca, realmente Dios dijo aquello. Entonces cuando llueva nosotros también vamos a inundarnos porque nosotros no construimos el arca. No sé por qué. Abuelito, entonces escándalo. Ah, ¿será que va a llover de verdad? Si Dios dice que va a llover, va a llover. 할아버지 알았어요. Ah, bueno, abuelito, bueno. 아이들이 집에 가서 Y los niños fueron a la casa. Papá, 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 yo sabes, me fui a la montaña y el abuelo no estaba construyendo el arca. Ah, ¿te fuiste allá? Sí, sabes, abuelo, abuelito dijo que Dios va a caer lluvia, dejar caer lluvia aquí en esta tierra. Si Dios deja caer la lluvia, vamos a inundarnos en el agua. Nosotros no tenemos que construir el arca. Tú escuchaste lo que el abuelito te dijo. Piensa un poco, niño. 노아 Sí. 할아버지 말대로 비가 오는 Bueno, si 왜? conforme a la palabra del abuelo de Noé, va a llover porque el pastor de nuestra iglesia no dice eso. Ah, el pastor de nuestra iglesia tiene muchísimos doctorados, ya ha terminado la Universidad de Teología. ¿Y por qué él no nos comenta acerca de eso? 하나님이 우리 Dios, 인간을 no va a destruir a nosotros los hombres. Claro, la palabra lo dijo así. Sin embargo, ese abuelito Noé, todos le señalan de que él es secta. Sí, ese abuelito, demasiado ya que cometemos pecado. Sí, él nos dice eso para que no cometamos pecado. ¿A vos te parece, a ti te parece que él realmente va a dejar caer la lluvia? 생각을 Todos ellos, su propio pensamiento, más que la palabra de Dios, creían. Señores, nosotros, 제가 이렇게 보면 yo, 신약에 predicando el Evangelio, si solamente leemos San Mateo, el Nuevo Testamento, señores, en la Biblia está escrito todo para que uno pueda recibir el perdón del pecado. Con solo San Mateo, señores, San Mateo, San Lucas, San Juan, con solo leer un libro, solamente con leer un libro una vez, uno no puede más que despojarse del pecado. Todo eso ya está, la Biblia ya está hecho de aquella manera. 근데 여러분 Pero señores, 하나님이 pero Dios 아담에게 al inicio a Adán 선악을 알게 한다면 열매 Él 충원이라고 le dijo, si come del fruto de la ciencia del bien, ciertamente morirás. Pero la serpiente le dije, no morirás, no moriréis, se abrirán tus ojos y serán como Dios. Adán, con la voz de Dios y con la voz de la serpiente, al mismo tiempo oyó las dos voces. Bueno, a qué lado me dirijo, él se inclinó hacia la serpiente. Hoy en día, mucha gente que va a las iglesias, muchísimas personas, el arrepentimiento verdadero deben de realizarlo. Ese arrepentimiento, bueno, yo he robado, yo he adulterado, no es eso, sino que dentro de mí, ese pensamiento de confiar en mí mismo, ese corazón lo debemos de arrepentir. Señores, si ustedes confían en su propio pensamiento, si ustedes confían en ese sonido que sale de su interior, Satanás, dentro mío continuamente el corazón adúltero, el corazón malo, el corazón de odio, más que hacer surgir eso, y la palabra de Dios, un pensamiento contrario a la palabra de Dios continuamente me introduce y nuestro corazón se inclina hacia ese lugar y no podemos más que ser destruidos y así nos convierte a nosotros. Señores, yo
그 당시에 En aquella 그 época 노아의 ellos, 그들을 en la época del arca de Noé, del 하나님의 diluvio de Noé, 말씀도 la 들었지만 palabra de Dios, ellos también oyeron la palabra de Dios, pero oyeron de que Dios iba a dejar caer la lluvia, pero el diablo dentro de ellos les dijo, no, Dios es Dios del amor, ¿cómo que va a dejar caer la lluvia? Eso dice para que nosotros hagamos cosas buenas. Introdujeron su pensamiento, ellos aceptaron ese pensamiento, ellos no construyeron el arca, no entraron en el arca, y ellos fueron destruidos eternamente. 그런 비가 Señores, 다시 la lluvia durante 40 días, dicen que las montañas más altas fueron cubiertas. Ahora, en este mundo, la montaña más alta es el Everest, 8.800 metros. 8.000 metros durante 40 días estaba inundado. Señores, en un día, 200m씩 올라 200 metros debe de subir el agua, y así en 10 días viene a ser 2.000 y en 40 viene a ser 8.000. En un día, imagínense, 200 metros sube. 여러분 하루에 200m Señores, en un día 200 metros, entonces 24 horas. Vamos a calcular como 20 horas, entonces en una hora 10 metros está subiendo. 그들이 말입니다. Ellos iban corriendo en la punta de la montaña. 그들이 뭐라고 Ellos, 그랬습니까? ¿qué habrán dicho en aquel momento? 내가 Yo, 내 생각을 믿다가 confiando en mi 이렇게 pensamiento, 비참하는구나. así de manera miserable me voy muriendo. 내가 하나님의 Yo, 말씀을 la palabra de Dios, ¿por qué no he oído? Yo la palabra de Dios, hubiese oído. Yo confiando en mi pensamiento de manera miserable, así voy muriendo. 정말 여러분 Realmente, señores, si tenemos una cámara de video, podemos irnos con la máquina del tiempo. Dígame una palabra. Ay, yo confié en mi pensamiento y me quejo. Y grabando todo eso, que el pastor Oxupar no predique, y vamos a nosotros poner la filmación aquí. Señores, verdaderamente confiar en mi pensamiento. Yo no pensé que el haber confiado en mí era así de infeliz. Yo así tirar mi pensamiento. Eso hasta el hueso, para que ustedes lo sientan, va a surgir del corazón de ustedes. Pero lastimosamente, las personas que murieron en aquel entonces, no hay ninguna palabra que he escrito en la Biblia. Ninguna palabrita existe, la palabra de esa gente que murió. Ni una palabrita existe. 이걸 쓸 사람이 있었어요. Porque no tenía que haber una persona que escriba. Tiene que escribir alguien acerca de esa muerte, pero ahí dice, murieron. Sí, nuestro pastor dijo que no importaba, que íbamos a estar bien. Papá, tú me dijiste que íbamos a estar bien. Sí, yo me quería ir cuando el abuelo Noé construyó el arca, y por tu culpa, papá, nos morimos, pues. Miserable, miserable, así. 야곱의 12 Jacob, 아들 entre los 12 hijos de Jacob, un día José, 자기 자신을 깊이 él profundamente entendió a su ser, yo no tengo que seguir a mi propio pensamiento, y arrepintiéndose dejó su pensamiento, y él, aceptando la palabra de Dios, él vivía con el corazón de Dios. 내 형들은 Verdaderamente el hermano, los hermanos de él, 자기 생각 그대로 tal como era su pensamiento, ellos confiaban. 여러분 속에 Señores, dentro de ustedes, 생각 나오는 게 ese pensamiento que les surge a ustedes, no es pensamiento de ustedes, sino que es pensamiento que Satanás le introduce. Piano, por ejemplo. Piano de por sí habrá venido aquí. ¿Solito habrá venido? No, alguien le tuvo que haber traído aquí. Señores, el piano solito vino aquí. Si decimos, nadie va a creer eso. Por ejemplo, el parlante, el micrófono, el escenario, todo esto, automáticamente solito se hizo. Alguien tuvo que haber traído esto. Señores, ustedes están sentados y de repente les surge pensamientos, ese maldito, y les surge el corazón de odio, así les surge. ¡Uy, tengo que ganar el dinero! Y así de repente les surge ese pensamiento. Ese simplemente no es un pensamiento que les surge automáticamente. Alguien a ustedes tuvo que introducirle ese pensamiento. En San Juan capítulo 13, versículo 2, el diablo, en el corazón de Judas Iscariote, le introdujo el pensamiento de vender al Señor Jesús. Sí, Judas Iscariote estaba quietecito y de repente un día dice, si vendo al Señor Jesús voy a ganar mucho dinero. Ese corazón sentía, se asustó muchísimo. ¿Por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué tengo este pensamiento? No debo.
Pero 다른 유다는 그게 Judas Iscariote 마귀가 넣어준 생각인 줄 모르고 no sabía que ese pensamiento le había introducido el diablo. Él pensaba que eso era su propio pensamiento. 여러분들도 Señores, 모두 다 이제 ustedes 죽어난 también, 전부가 그래서 죽은 en la época del diluvio, no todas las personas murieron por aquella razón. 이야기하죠. Sí, el diablo le dice a ustedes, yo me voy a la iglesia, por eso me voy al cielo. Yo he orado, por eso tengo fe. Yo soy mejor que el diácono Lee. 제 김지산 저 나이로 Ese diácono Kim es totalmente, un nylon. Ese diácono Kang, título nomás anciano, totalmente un estafador. ¿Cómo que ese hombre va a ser anciano? Yo no soy como él. Señores, el diablo continuamente le da el pensamiento de confiarse a sí mismo y ustedes simplemente, sencillamente confían en aquella palabra y de aquella manera el diablo, como en el diluvio de Noé, con un corazón así tranquilo, así el diablo hizo para que ellos se encuentren con el diluvio de igual manera. Ustedes sin poder limpiar el pecado, sin poder renacer, eternamente se van al infierno. Sin embargo, Satanás nos engaña a nosotros y tú puedes creer y te irás al cielo, y así nos engaña y así está bien tranquilo confiando en su propia voz. Hay tanta gente, en la Biblia dice que si un hombre no renace no puede ver el reino de Dios. Así la Biblia está diciendo. La Biblia es así, pero bueno, yo creo, claro, si yo creo me voy, pues. No habiendo alcanzado de ninguna manera la fe, vive con su propio pensamiento. Y es por eso, señores, que esa gente que vive con su propio pensamiento y esa persona que acepta el corazón de Dios, la vida totalmente es distinto. Demasiado es distinto. Señores, yo durante 19 años yo asistía a una iglesia presbiteriana, siempre cometía pecado, me arrepentía, cometía pecado. Era bien jovencito, pero nunca yo me ausentaba a la hora piadosa en la madrugada. Bueno, me iba a orar en la madrugada y siempre yo era el que tocaba las campanas de mi iglesia. En aquella época nuestra iglesia tenía 1 metro de diámetro. Por más que yo me cuelgue ahí, no se iba a caer. Así movía después de tocar la campana y yo decía: pastor, duerme, es hora de la hora piadosa. Sí, joven par, sí. Bueno, porque en aquella época no había reloj alarma. Bueno, sí. Y el pastor, bueno, entraba después de guiar el culto y yo solito me quedaba ya a confesar mis pecados. Dios, yo he cometido este pecado. Señor, haz que ya nunca más vuelva a cometer pecado. Sí, miles de veces oraba así, pero todos los días cometía pecado y vivía así. ¿Por qué? Porque yo me confiaba en mí mismo. Yo trataba de no cometer pecado. Yo trataba de vivir de manera buena. Y yo pensé que yo sí podía lograr hacer así. Pero un día yo podía llegar a ver a mi ser. Yo era demasiado inmundo, tan sucio. Yo pude entender eso. Yo no voy a poder ser una persona. Yo no puedo confiar en mí. Por mí no se puede. Y perfectamente llegué a entender a mi ser. Y yo desconfiando en mi ser, desde aquel momento, el Señor Jesucristo entró en mí. Y desde aquel momento, yo no vivía con mi propio corazón, sino que vivía con el corazón del Señor Jesús. Sea lo que yo haga, todo era totalmente distinto. Yo después de haber renacido, pasaron 44 años. Y durante los 44 años, me encuentre con lo que me encuentre después de haberme encontrado con el Señor Jesús. En nada fracasé, en nada he caído. Señor me ayudaba, me conducía y así Él me llevaba. Eso yo podía llegar a ver. Señores, ustedes, si quieren creer en Dios, lo primero que deben de hacer es arrepentirse. Ese corazón de confiarse a sí mismo, de ese corazón tienen que volver.
Ustedes, confiándose en su ser, no pueden confiar en Dios. Sí, confiando en su propio pensamiento, todos se inundaron en el diluvio de Noé, siguiendo su propio pensamiento. Todos los que siguen su propio pensamiento fueron destruidos. Hoy en día, muchas personas yendo a la iglesia, su pensamiento tal como es, confían y siguen a ese pensamiento. Jamás, nunca confirmaron de que su pensamiento está errado. ¿Cómo es la conclusión de pensamiento? Hasta ahora, ¿qué conclusión tuve confiando en mi pensamiento? Jamás pensando, bueno, vivieron simplemente y muriendo. Hasta su muerte confiando en su pensamiento. Cuando muere son destruidos. Yo una vez me subí en el carro con mi esposa y me llaman por teléfono. 여보세요. ¿Aló? 목사님. Pastor, aquí es el neuropsiquiátrico de Yongin. Pastor, queremos recibir una ayuda de usted. Pastor, yo sé que usted está ocupado, pero por favor, venga al hospital. 제 아내와 같이 Y con mi esposa, nosotros fuimos al neuropsiquiátrico. Es la primera vez que vamos allá. 그 의사 선생님이 Y el doctor de allá, 부증 걸린 bueno, me presentó, estaba él tratando a una señora que tenía enfermedad de desconfiar de su marido. Esta señora tenía la enfermedad de desconfiar de su marido y el doctor le preguntó a ella, ¿quién es la persona que más usted puede confiar? Le preguntó a ella y ella le dijo, si fuese Pastor Oxupar voy a creer. Parece que ella le dijo eso y él me dijo para que yo lo ayude y el doctor me puso en las rejas del neuropsiquiátrico a mí, a mi esposa y a aquella señora y nos encerró así en las rejas y los tres juntos comenzamos a hablar. Aquella señora era una azafata de aerolíneas asiana y había tenido un enamorado de aerolíneas coreanas y así los dos eran bien enamorados y se casaron y se amaron muchísimo, se amaron tanto y eran un matrimonio que realmente envidiable, ellos no necesitaban nada. Un día esta señora estaba durmiendo y de repente ella se despierta. ¿Y qué pensamiento le llega de repente? Su marido, en su vecindad estaba una señora que era soltera. Seguramente mi marido está durmiendo con aquella mujer. Anoche, ¿dónde te fuiste tú? 어디 갔다 오겠노? ¿Cómo que en dónde me fui? Nosotros dormimos juntos ayer. Porque el hombre, y siendo un hombre, está mintiendo. ¿Cómo que va a ser mentira? Yo dormí contigo. 당신 내 Cuando yo me quedé dormida, seguro que tú te fuiste a dormir en algún otro lado. ¿Cómo que me voy a ir a otro lado? 그 여자 No, te fuiste a dormir con aquella mujer, pues. 아니야. No, yo no dormí. 남자가 왜 Pero siendo hombre, porque el hombre es mentiroso. No, pues no. 날 싸우. En aquel día los dos pelearon. 그 다음 날 Y al día siguiente, le llamó a la mujer del otro apartamento y la otra mujer ni sabía la razón y sin razón le pegó muchísimo con puñetazos y le denunciaron. Le denunciaron a la comisaría y en la comisaría la atraparon. ¿Pero qué van a hacer con una señora enferma? Y la comisaría le soltó, pero de nuevo ella le volvió a pegar. Y le denunció. Y después ella pensaba, si ella estuviese limpia, ¿para qué me va a denunciar? Ella solita quedó. 내가 Yo, 하나님 믿고 미국에서 confiando en él, yo tiré todo en Estados Unidos. Y ahora está jugueteando con otra mujercita, le voy a matar a ese hombre. 그래 칼을 들고 Y agarró el cuchillo, le esperaba. Y el marido abrió la puerta y ella se vino encima de él. Y por suerte el marido le sacó el cuchillo a ella. Y ella por eso estaba en el neuropsiquiátrico. 그 부인이 나 Y ella me dijo a mi pastor, 난 yo 너무 demasiado soy infeliz. 목사님 Pastor, 우리 애기 아빠 mi marido, pastor, cada noche se va con aquella mujer. 내가 물었어. Yo le pregunté a ella, 야 참. ay, pobrecita tú. 근데 네가 Pero, ¿sabes? 너 남편 Tú,
¿Tú cómo sabes que tu marido fue a dormir allá con aquella mujer? Pastor, ¿usted no confía en mí? 아, 그래, 믿는 Bueno, yo confío en ti, pero ¿cómo es que tú descubriste que tu marido se iba? Pastor, pastor, yo cuando duermo me convierto en un cadáver, totalmente me duermo profundamente. Pero, ¿cómo es que tú supiste entonces que él se iba a dormir, a acostarse con aquella mujer? Por eso, pastor, me vuelvo loca, pastor. Claramente él durmió con aquella mujer, pero no tengo, prueba, por eso me vuelvo loca, pastor. Bueno, ¿cómo tú sabes que él se fue a dormir? Y yo le dije a ella, 왜 정신병원에 ¿por qué? ¿Sabes tú por qué viniste al neuropsiquiátrico? En aquel momento, cuando no tienes prueba, 그 여자하고 잠 el marido, tú dices, en aquel momento tienes que decir, puede que mi marido haya dormido. No puedes decir, durmió. Puede que haya dormido. Puede que haya dormido. Bueno, compartiendo un poquito, hemos terminado de aquel día. 마침 남편이 Y después el marido justamente vino en Daejeon y yo estaba en Daejeon en aquel entonces y trajo, yo con esa señora varias veces estaba compartiendo varias horas. Tú, claramente, en tu corazón ahora, te surge el pensamiento de que tu marido durmió con aquella mujer. ¿Desde qué momento empezó? Cuando ves en San Juan capítulo 13, el diablo le introdujo a Judas Iscariote el pensamiento de querer vender al Señor Jesús. El diablo le introdujo ese pensamiento, por eso ese pensamiento le surgió. 성경을 통해 En la Biblia, mediante la Biblia, claramente le expliqué. Hoy en día, muchas personas, todos creen que el pensamiento que les surge es su propio pensamiento. Es que nosotros realmente no sabemos pensar. Por eso, tal como el pensamiento que Satanás nos entrega, confiamos y por eso surgen aquellas cosas. 그 부인을 제가 Y yo con aquella señora varias veces me encontré y compartí con ella. 부인이 어느 날 Y ella un día, es así. 남편이 El marido no es que se acostó, pero el diablo le introdujo ese pensamiento. Ella entendió eso. 그다음부터 Y después de aquello, ellos viniendo a nuestra iglesia, y ellos llevan la vida de creencia. 그분은 부인이 En una ocasión ella, vino corriendo junto a mí. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pastor, ¿sabes que anoche, mi marido, parece que se fue a dormir con esa mujer? Yo sé que esto no es real, pero ¿verdad que este pensamiento del diablo me introdujo? ¿Verdad que sí, pastor? Sí, eso es. Eso mismo. Sí, ese pensamiento te introdujo. No creas en ese pensamiento, no confíes en ese pensamiento, ya que tú actúas así, casi apuñalas a tu marido. ¿Sabes el doctor lo que me dijo? 너 임신 중에 Bueno, 있는데 tú 너 estabas, sí, tú estabas embarazada y tenían que ponerte medicamento y que tenías que abortar a ese niño. Y yo le dije al doctor, no use medicamento, no hay que perder al niño. Y ahora ese niño está creciendo de manera tan bella. El diablo está queriendo destruir tu familia. ¿Cómo vas a pensar en ese pensamiento? Sí, ya no voy a más confiar. 그랬더니 또 한 De nuevo, ella vino corriendo otra vez. Pastor, ¿qué? Pastor, ¿sabes? En nuestro ascensor, en el ascensor de nuestro apartamento, sí, hay una cámara, pero yo me fui en el portero y quiero ver el video. Mi marido creo que a las 1 por ahí se fue. No te vayas. ¿Por qué? Porque ciertamente en la cámara no va a salir. Y si no sale, ¿sabes qué vas a pensar tú? Este hombre no usó ascensor, se fue. Seguramente él usó escalera para irse. Tú así vas a pensar. Realmente, sí. En la cámara de la escalera no aparece tu marido y tú vas a pensar, él se bajó con cuerda. O si no, mediante la terraza, se subió en otro ascensor. Así Satanás te entrega el pensamiento. Tú no tienes que confiar en ese pensamiento. 그 부부가 Señores, aquel matrimonio ahora está viviendo muy bien. Porque ellos no confiaron en eso. 하나님 그 부인의 말을 Satanás, no solamente en aquella señora, sino que a nosotros también nos ha introducido muchísimos pensamientos, a veces así. A cada momento le surge el corazón de odio, cada momento le surge el corazón de fornicación, cada momento le surge el corazón malo, cada momento todo ese corazón el diablo le introduce. 여러분 Señores,
저희들 기쁜 소식 en la iglesia Misión Buenas Nuevas. 제가 거듭나고 난 뒤 Después de haber renacido yo, verdaderamente la iglesia de Corea se ha corrompido tanto y para vivir una vida de creencia verdadera, correcta, así nos hemos encaminado. Pero la gente, dice que la iglesia Misión Buenas Nuevas es secta y eso se rumorea por completo. Sin tener ninguna prueba, pero todas las personas creen en eso. 형 잘 Señores, escuchen bien esto. 이단이라고 할 만한 좀 Aunque sea una pizca, si tienen una pizca de que es una prueba de que, si tienen una pizca de prueba de que es una secta, bueno, tiene sentido, pero no tiene ni una prueba. Así Satanás le hace creer, señores. En nuestra tierra natal, bueno, está mi cuñada que tiene mucha edad. 목사님들 Bueno, los pastores, 6 pastores vinieron y durante todo el día sujetando a mi cuñada, Pastor Oxupar. Sí, ellos dice que preguntaron el pasado del Pastor Oxupar y así se retiraron. Mi cuñada, bueno, no sabiendo nada, ella pensó que era pastor de nuestra iglesia y le contó todo detalladamente. 저의 약점 Bueno, tanto quieren ellos descubrir alguna falta mía y así buscan. Señores, no tengo ninguna falta. Nuestra misión no tiene ninguna falta. Vivimos de manera limpia. 할 말이 Y por eso, allá es secta. Si vas allá, una catástrofe. Va a fracasar tu familia. Si vas allá, así. Así comienza a hablar. 사람들이 Y las personas viniendo a este seminario, para que no vengan a renacer, así ellos hacen las cosas. 오늘 Hoy, los miembros de Corea, demasiado pena nos causa. Si esa gente que miente, 믿으니까 tal como, esas personas que mienten lo creen como siervo de Dios. Y verdaderamente, ellos pierden la ocasión de oír la verdad. Muchísimos pastores, muchísimos ancianos realmente, 저희들 선교와서 dentro de nuestra misión. 너무 많고 Demasiado. Hay gente que viene a nuestra iglesia y lleva una nueva vida de creencia, 저희 책을 leyendo todos nuestros libros. Cuando vienen a nuestra iglesia, cuando ven a la iglesia a confirmar será. Y yo no me encontré con ninguna persona que después de haber venido a nuestra iglesia nos dice que somos malos. Ellos así dicen, somos secta, y eso crece, cambia, así nada más rumorean. En este mundo maldito, 요셉이 sí, José, 하나님을 믿는 믿음 esa fe de creer en Dios cuando él llegó a obtener, los hermanos le odiaban y no podían soportar ese odio que sentía por él. Tanto le odiaba a él que tanto le odiaba, señores, tanto le odiaba que hasta querían matarlo. Pero si es su hermano menor, claro, es su medio hermano, sin embargo, es su hermano, señores. Es su hermano, pero hasta para matarlo sentía el odio. ¿Quién tuvo que introducirle ese corazón a él? Satanás. 예수님 당시에 El Señor Jesucristo en aquella época, aquellas personas, sí, era lo mismo que en aquella época, como le querían matar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque otro espíritu distinto a ellos estaban teniendo. Sí, ellos tenían un espíritu distinto. El Señor Jesucristo en aquella época. ¿Qué equivocación había cometido el Señor Jesús? El Señor Jesús sí había cometido algún error. Bueno, el dar de comer con 5 panes a 5,000. Bueno, el haber curado a los enfermos. El haber hecho vivir a los que estaban en desesperación. Pero, sin ninguna razón. Cosa absurda ellos creaban y querían matar al Señor Jesús de la misma manera. José, la vida de José y la vida de Jesús es similar en este punto. En aquella época, en la época de Satanás, en la época de Jesús y en la época de José, es el mismo Satanás. Y, como en la época de Jesús, como José recibió el corazón de Dios, es lo mismo, sea cual sea la época. Satanás forma la religión falsa y forma un creyente formal. Sí, yo creo que iré al cielo y así
continuamente ha guiado hacia la destrucción. No solamente en la época del diluvio de Noé, sino que no solamente en la ciudad, en la época de la ciudad de Sodoma y Gomorra, en la época de Apóstol Pablo, en la época de Jesús. Apóstol Pablo fue perseguido. ¿Por qué? Mediante esa gente que creía en Dios. Ellos fueron los que más les persiguieron al apóstol Pablo. También en esta época es lo mismo. Sí, no teniendo ninguna falta, no diciendo, no pudiendo ellos mencionar ninguna falta, simplemente dicen que somos secta. Hace poco, el pastor Sonny Park, él había publicado en el diario, decía, ellos no se arrepienten, ellos ni oran, allá no hay ni ancianos, y de aquella manera ellos publicaron acerca de nosotros. En nuestra iglesia, los hermanos, al hermano Kwak-Sonny, sí, allá en el diario Hanguk-Ilbo nosotros pusimos una carta para él al honorable pastor Kwak-Sonny. Nosotros pagando hemos escrito la carta. Bueno, ¿cómo ese pastor que dicen que es tan magnífico, cómo es que, sin comprobar, ha escrito eso? Y el anciano de nuestra iglesia escribió esa carta. ¿Por qué nuestra iglesia no ora? ¿Por qué nuestra iglesia no se arrepiente? Y el anciano mismo escribió eso y de aquella manera así hace que la gente se confunda. Y cuando tenemos seminario, ellos han formado una asociación para la secta y supuestamente se oponen para que vengan a nuestro seminario. Y ahora tenemos en New York, Madison Square Garden, seminario, y en las iglesias de New York, allá comienzan a oponer. Ellos son sectas. ¿Qué sectas son? Y así escriben escrito. ¿Y cómo van a oponerse ellos? ¿Cómo van a oponerse? ¿Cómo van a impedir? Señores amados, yo no estoy tratando de decir esto, no estoy queriendo decir esto, pero claramente una cosa deben de saber, que infelizmente ustedes son descendientes de Adán que cometió el pecado, por eso la semilla del pecado está dentro de ustedes. Satanás continuamente en el corazón de ustedes le introduce el odio, el adulterio, el corazón engañoso, y así les surge el pensamiento a ustedes, y es por eso que ustedes, ese corazón de confiarse a sí mismo, no deben de tener ese corazón. Por eso el renacer, negándose a sí mismo, negándose a sí mismo, es aceptar al Señor Jesús. A eso se refiere. José tenía aquel corazón y los hermanos de José estaban queriendo matar a José, por eso le aborrecían. Ellos querían matar al Señor Jesús. El apóstol Pablo quería matar al apóstol Pablo. Querían, antes de matar al apóstol Pablo, durante 40 días ellos ayunaron sin tomar agua, sin tomar comida. ¿Quién hizo así? Satanás, que estaba en ellos, había hecho para que ellos actúen de aquella manera. Señores amados, la iglesia de Corea demasiado se ha corrompido hoy en día. Yendo a la iglesia, hay tanta gente que va a la iglesia para ser consolado y hay tanta gente que en vez de consolación son heridos, tanta gente. Por eso, señores, hoy en día no hay iglesia donde puedan congregar y están perdidos ahora. En Daejeon, cada domingo ponen buses y suben a Seúl, y ya que no hay palabra en Daejeon, y hay miles de personas que de Daejeon vienen hasta Seúl para buscar iglesia de acá para allá, cada domingo. Ellos, en esta época tan corrompida, señores, en la Biblia dice que el pueblo de Israel, cuando se corrompe, los países alrededor se levantan y atacan a Israel y a todos lo lleva cautivo. Y en el libro de Jueces, cuando vemos en segunda de Crónica, ellos cuando creen en Dios, ellos vencen a los países que están alrededor. Señores, ahora alrededor de nuestro país ha hecho experimento de la bomba atómica en Corea del Norte. Hacen realmente armas biológicas. ¿Por qué, señores? Porque esto es el síntoma de la corrupción del cristianismo. Señores, arrepintiéndose con un corazón sincero, ustedes deben devolver a Dios. Señores, el arrepentimiento
es arrepentirse. Desde el principio, señores. Yo estaba como evangelista antes. 수일학교 나오는 Y 아이들 los 부모가 niños que venían a la escuela dominical, sus padres me buscaban y me decían, evangelista, nuestros niños. Ellos me contaban que sus hijos robaban. 그래 보니까 Y cuando yo miraba, realmente los niños, cuando todos dormían, ellos dormían más temprano que los padres y se hacían de que dormían y esperaban de que el padre se quede dormido y los niños sacaban dinero de la billetera del papá. 제가 Yo, escuchando lo que aquella madre decía, yo comenzaba a investigar a los niños y, bueno, había una niña llamada Hio que tenía 2 años más que los otros niños. Esta niña había realmente dominado a todos los niños y cuando los otros no le obedecían, se burlaba de aquel niño y los niños tenían miedo de la burla de Hio y temblaban. Le decía para que traiga dinero a los niños. Señores, imagínense cuánto querrá dormir los niños, pero ellos tenían que esperar hasta que su padre quede dormido y sacaba dinero de la billetera. Y a esa clase de niña, a esa clase de personas, señores, no es que le tienen que decir no robe, sino que ellos se le hay que liberar de las manos de Hio, o si no ellos no pueden despojarse. Señores, hay niños que son burlados y ellos, los niños se burlan señores, ellos roban por aquel motivo. No, señores, no es que le tienen que decir no roban, sino que le tienen que desamarrar de esa burla que ellos pasan y así únicamente no van a robar. Ustedes no es que tienen que tratar de no robar, señores. No es que ustedes tienen que tratar de ser buenos, sino que ustedes, ya que están atados por Satanás, por más que ustedes no quieran robar, por más que no quieran cometer pecado, no pueden porque ustedes están amarrados por Satanás. Satanás, tú robas, tú adulteras, tú matas. No, así no nos dice. Ese corazón de querer robar nos introduce a nosotros. Sí, ese corazón de querer adulterar nos surge en nosotros. Ese corazón de querer mentir produce en nosotros, introduce el odio dentro nuestro. Y es por eso que nosotros cuando llevamos la vida de creencia, de aquel pensamiento debemos de despojarnos. De ese pensamiento de confiar en mí, de ese pensamiento de seguir a mi ser. Si yo sigo a mi ser, yo voy a fracasar. Yo voy a ser destruido. Yo no puedo más que ser maldecido. Eso deberían de saber. Verdaderamente, un arrepentimiento verdadero. Sí, bueno, es despojarme de Satanás. Bueno, después de que Adán y Eva cometió el pecado, nosotros nos conectamos con el corazón de Satanás y dentro de nuestro corazón Satanás nos introduce el pensamiento sucio, malo y de nuestro pensamiento debemos despojarnos. Y entonces, señores, este proceso y luego José, ese corazón de Dios que él recibió. Entonces nosotros recibimos el corazón de Dios. Vivimos de la misma manera. José, bueno, yo tengo que vivir de manera buena. Claro, eso no se puede, eso está mal. Sí, señores, José era un joven. Señores, era un joven, bien jovencito. Imagínense qué vida habrá tenido, especialmente acerca de las mujeres. Tanto interés él habrá tenido. Pero, señores, en una habitación donde no estaba nadie, estaba la esposa de Potifar. José, vamos a dormir juntos. Y cuando le tienta de aquella manera, señores, eso, él no lo superó mediante la fuerza del hombre. Señores, el corazón del Señor Jesucristo. Él gana la tentación, Jesucristo gana la fornicación, Jesucristo gana el pecado, Jesucristo, Él gana la maldad, Él vence el temor. Ese Señor Jesucristo, cuando está en el corazón de ustedes, esa tentación de la esposa de Potifar, José lo pudo superar. Con su propio pensamiento no puede superar eso. Y es por eso que, señores, ustedes, ese pensamiento, totalmente se han encargado del pensamiento de ustedes. Y yo
yo siguiendo ese pensamiento, yo cometo la maldad, cometo el pecado, entonces continuamente surge ese pensamiento, yo soy arrastrado por aquel pensamiento, no es que tengo que cortar la cuerda del pensamiento, y así, uno no es que, señores, siendo arrastrado no es que pataleando uno puede librarse, eso no se puede. Los hermanos de José, por un espíritu maligno, simplemente son hombres ellos por no haber renacido, ellos tirando su pensamiento, no habían aceptado al Señor Jesús, no habían aceptado a Dios, y es por eso que el pensamiento que Satanás le entregó, tal como le entregó ellos, eran así arrastrados. Ellos le odiaban a José hasta para matarlo. Ese corazón no es el corazón de los hermanos. Ese no es el corazón de los hermanos. Sí, esa señora jovencita que tenía desconfianza del marido, ese pensamiento que tú ahora tienes, el diablo te ha introducido. Ese pensamiento, si tú confías, tu familia va a fracasar, tú también vas a fracasar. Te entró ese pensamiento y toda la paz en tu familia se rompió. Sí, mira, casi pudiste abortar a tu niña. Sí, realmente tú casi matas a tu marido. El diablo te introdujo ese pensamiento. Y así nos introduce y nos hace fracasar. Tú no tienes que seguir ese pensamiento. Aquella señora, escuchando eso, se despojó de aquel pensamiento. Ahora también el diablo, por más que lo introduce ese pensamiento, ya que no sigue esa palabra, de manera feliz, ella puede vivir. Señores, es por eso que José recibió el corazón de Dios, y aquellos hermanos conservaban ese corazón de Satanás tal como era. Por eso los hermanos querían matar a José. Aquí dice, viene el soñador. Pues vení, matémosle, echémosle en una cisterna, diremos alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de esos sueños. Y de aquella manera, viendo que José venía, José decía, hermanos, tanto, me costó encontrar a ustedes también las ovejas. El padre, siente curiosidad, no se lastimaron en ninguna parte. Y así viene José corriendo. ¡Ey, José, ven aquí! ¡Ey, sácate tu ropa! ¡Ey, ¿por qué? ¡Ay, ¿por qué tanto hablas? ¡Ey, sácate pues! Tú, que tu manojo se levantó y que nuestro manojo te reverenció, que el sol y la luna y las estrellas te reverenciaron. ¡Estúpido! Tú ahora estás muerto, ¿entendiste? ¡Muérete! Y así, le mete en una profunda cisterna. En esa cisterna vacía. Hermano, ¿qué le pasa? Hermano, ¿qué le pasa? Déjeme vivir. Debes morirte. ¿Por qué? ¿Por qué no me dices para que te reverenciemos, que nosotros te vamos a reverenciar? Que la luna y el sol y las estrellas te reverencian. Tú dijiste eso, Y los hermanos a José le quería matar, pero Dios, para salvar a él, cuando veían que los madianitas mercaderes pasaban, ellos vendieron a ellos a José. Las personas que pertenecen a Dios pasan por el sufrimiento, pasan por la persecución. Sin embargo, mediante aquella dificultad, el Señor Jesús, mediante esa muerte del Señor Jesucristo, como Jesucristo salva a toda la humanidad, mediante aquel sufrimiento, José salva a muchas personas del hambre. Así se convierte, señores, Dios cuando creó a nosotros los hombres, Él formó lo que se llama el corazón. Y en aquel corazón, Él introdujo el corazón de Dios. Y para que uno pueda vivir con el corazón de Dios. Sí, había hecho que todos los animales del Edén puedan obedecer a Adán. ¿Por qué? Porque Adán, con el corazón de Dios, vivía tal como era. Entonces, cuando el hombre desobedece a Dios, realmente todo desobedece a
a la humanidad, al hombre. 내가 Señores, mírense a sí mismos. Bueno, yo adulteré, yo robé, yo maté. No solamente confiesen eso, sino que 내 속에 다 más que eso, hay tanta maldad más que eso, tanta maldad siempre es inmundo, vil, odio. Realmente tan malo, este corazón maldito. Espero que ustedes puedan mirar eso en una ocasión y cuando ustedes lleguen a entender perfectamente, yo si sigo este pensamiento voy a fracasar, yo voy a ser 나도 이 destruido. 마음을 따라가면 Yo si 저주를 sigo este pensamiento voy a recibir la maldición. Yo voy a fracasar. Si yo no voy a seguir a este corazón. 진짜 여러분, Verdaderamente, señores, de ese corazón de confiarse a sí mismo, deben de arrepentirse, deben de arrepentirse. 여러분, Señores, las personas, 믿었다가 habiendo confiado en el amigo, totalmente al amigo lo traiciona. Él me traicionó, yo confié en él, jamás voy a confiar en él. Y así uno, totalmente cambia el corazón de confiar en ese amigo. Bueno, el amigo es ajeno, por eso puede actuar así, pero su ser es su propio ser y no puede actuar a sí mismo. Señores, mediante este seminario, el haber robado, el adulterar, el matar, no arrepentirse de eso, sino que, señores, dentro mío está el corazón malo que me hace robar, este ser mío que está en mi interior. Ustedes cuando se arrepienten de ello, mediante el Espíritu Santo del Señor, ustedes pueden hallar la plenitud. En Judá de Belén nació el Señor Jesús. 그날 밤에 En aquella noche, 예수님이 태어나 el Señor Jesús, para nacer allá, María tenía el vientre así, estaba en el último mes y no había habitaciones vacías. María y José tocaban la puerta de cada casa y ellos hablaban. Présteme una habitación. 내 아내가 아기를 Mi esposa está por tener un hijo. 만일 이러면 En caso que, señores, en ese día ellos, en esa noche, hubiesen dado una habitación, Jesucristo iba a nacer allá, pero no había habitación. Y el Señor Jesús nació en un establo bien sucio. 오늘 Hoy en día es lo mismo, señores. 베들레헴의 집집마다 En Belén, en cada casa está tocando la puerta. Jesús está tocando la puerta del corazón de ustedes. 여러분 자신을 En el corazón de ustedes dejando a su propio ser, no pueden así al mismo tiempo recibir al Señor Jesús. Si quieren recibir al Señor Jesús, primeramente deben vaciar su corazón, mi pensamiento, ese corazón de confiarme en mí. Eso, vacíenlo. Entonces, acepten luego al Señor Jesús en su corazón. Entonces el Señor Jesús cuando guía a ustedes, igual que José, 세상 사람 핍박을 받을는지 모르. puede que puedan ser perseguidos como José por la gente del mundo, pero una vida resplandeciente, ustedes van a cambiar como salvadores que salvarán a mucha gente. Vamos a bajar la cabeza y cerrar los ojos.